Este programa llega a ustedes gracias al patrocinio de la Fundación Eugenie Agnes E. Mayer. Desde la ciudad capital, Línea Directa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Línea Directa. Les saluda con el gusto de siempre Andrea Zarralde. Bajo la nueva era presidencial de Donald Trump, manejar bajo la influencia del alcohol no solamente atenta contra la vida de otros, también tiene graves consecuencias legales y puede terminar en la deportación de nuestros seres queridos, lo que significa separación familiar. Hoy en Línea Directa vamos a hacer un llamado comunitario a las madres, hermanas, amigas, hijas y novias de aquellos que aún manejan bajo la influencia del alcohol y ponen en riesgo a diario sus vidas. Saludamos a nuestros invitados de hoy. Nos acompañan en Línea Directa Elides Domínguez, terapista y consejera de la Clínica del Pueblo, que ofrece servicios de salud mental y abuso de sustancias. También está con nosotros el abogado Iván Yacoub, experto en temas de inmigración, y el delegado Carlos Sánchez, quien representa el Distrito 47B del Condado de Prince George's en Maryland. Bienvenidos a nuestro programa de Línea Directa. Como saben, este es un tema crucial para todas nuestras familias latinas. Y comencemos, delegado, precisamente por entender si son tan obvias las razones y las graves consecuencias que se tiene manejar bajo la influencia del alcohol, porque es que muchos de nuestros miembros de la comunidad latina aún no entienden lo que puede llegar a suceder si se toman 1, 2, 3 copas de más y van a conducir un automóvil. Bueno, hasta ahora, aunque hay leyes muy serias y que tienen penales graves en el estado de Maryland, una de las cosas que hemos visto es que el sistema judicial criminal en el estado tiene bastante gente con estos cargos. Entonces hasta hoy quizás no se han visto tan grandes los penales donde de verdadmente es algo que hace a una persona pensar eso. Entonces en los últimos años en el estado leyes más severas han quedado en lugar y entonces yo creo que los penales hoy van a empezar a tener consecuencias más graves para gente. Ahora, abogado, manejar bajo la influencia del alcohol es un crimen con graves y serias consecuencias desde el punto de vista legal. Y ahora, bajo la nueva administración del presidente Donald Trump, que ha prometido deportar a millones de personas que no tienen documentos, esa tal vez podría ser una vía directa precisamente para lograr estos millones de deportaciones. Sí, lo puede ser, más ya lo es. O sea, ya vemos muchísimos casos en los cuales gente es arrestada por un caso de estar tomado, lo pasan a inmigraciones, y una vez que lo pasan a inmigraciones, ahí se enteran cuál es el estado legal de la persona, los encarcelan y muchas veces las fianzas son muy pero muy altas. Entonces una vía directa en realidad estar detenido por un tema de alcohol para pasar a inmigraciones y de ahí tener problemas con inmigraciones en un caso de deportaciones. Hablemos ahora también de las personas que sí tienen documentos, porque estamos hablando de un crimen muy serio, manejar cuando se ha tomado alguna bebida alcohólica. ¿Cuáles son estos riesgos o consecuencias? ¿Puede ir a la cárcel? ¿Cómo puede terminar la vida de una persona indocumentada o documentado ciudadano? Bueno, un ciudadano simplemente es cárcel o servicio comunitario, perder la licencia de conducir. Esas son las consecuencias que tiene, que solamente en el ámbito del esquema judicial penal. Ahora, con los inmigrantes es un poco más difícil, porque ahí no solo tienen esas consecuencias, que hay consecuencias inmigratorias. Por suerte, para los residentes permanentes no hay consecuencias inmigratorias, más allá de que de repente se va a demorar en pedir la ciudadanía americana. Pero para la gente que tiene TPS, un segundo DWI ya es fatal. Para la gente, los jóvenes que se aprovecharon del programa de DACA, esa gente hoy por hoy no va a poder obtener beneficios inmigratorios porque en el gobierno de Obama en realidad empezó a crear una nueva figura que es lo que se llama un misdemeanor significante, ¿no? Y eso incluye un caso de DWI. Por eso hay que tener muchísimo cuidado cuando la persona tiene papeles inmigratorios, no importa qué tipo de papel tenga, hay que saber bien cuáles son las consecuencias inmigratorias que corresponden a ese delito. En otras palabras, abogado, es una locura
manejar bajo la influencia del alcohol? Más vale, es una locura. O sea, una persona que está tomado, lo que tiene que hacer es tener en su celular, obviamente, la aplicación de Uber o de otras aplicaciones, el número del taxi, el número de sus amigos, y la familia los tiene que apoyar, porque eso es lo fundamental. La familia tiene que estar detrás de esa persona, ser solidarios con esa persona, para que esa persona no tenga esos problemas inmigratorios ni penales. Precisamente el IDES, el abogado, tocó un punto importantísimo, y es la familia, quien está alrededor. ¿Cómo podemos hacer que la familia se involucre y sea parte, sobre todo este llamado para madres, esposas, hermanas, hijas, novias, de la persona que conduce bajo la influencia del alcohol, que tal vez no es consciente? ¿Cómo podemos hacer entender y trabajar esto a nivel familiar? Bueno, primero que nada, el alcohol es un depresor del sistema nervioso central, y cuando la persona maneja bajo los efectos del alcohol, pierde concentración, pierde atención y fácilmente puede tener un accidente automovilístico que puede ser fatal en muchos casos, y que dependiendo pues de la severidad de las lesiones, pues el implicado o los implicados pueden ir a parar al hospital, a la cárcel o al cementerio. Es una situación bastante difícil y se puede decir que es drástica decirlo, pero es la realidad. Y por supuesto, al haber una situación de este tipo, pues eso impacta a nivel familiar, especialmente nosotros las comunidades latinas, que somos orientadas hacia la familia, ¿verdad? Es el pilar donde nos apoyamos, y de verdad acarrea pues problemas, porque muchas veces si el paciente o la persona afectada tiene que ir a un hospital, van a ser varios días que va a estar esa persona improductiva, y muchas veces esa persona representa el sostén de la familia. En otros casos, en casos más severos, si mata a una persona, pues va a la cárcel, y eso va a ocasionar un desmembramiento familiar, porque va a quedar un solo progenitor a cargo de toda la familia, con todas las consecuencias que eso acarrea, trastornos emocionales en los niños, ansiedad, depresión, baja autoestima, bajo rendimiento en el colegio, confusión, etcétera. O sea, realmente son muy graves las consecuencias que acarrea este tipo de problema en la familia. ¿Y cómo se puede abordar entonces este tema con la persona que ha tomado? Porque muchas veces de pronto la reacción es agresiva y la familia teme a decir, por favor no tomes más, por favor no conduzcas un automóvil que ya has tomado demasiado. La respuesta puede ser agresiva, o la persona se sienta en su decisión de que se siente bien para manejar. Entonces, ¿cómo se puede abordar este tema con quien ha tomado? No es fácil manejar esto, porque el alcoholismo es una enfermedad crónica que no solamente impacta a la persona que está enferma, sino a todo el entorno familiar y a la sociedad en general. Y es bastante difícil, porque muchas veces el cónyuge o la familia caen en la dinámica de manipulación del alcohólico, no saben cómo manejarlo, y la mayoría de las veces la persona hace lo que no tiene que hacer, supuestamente para ayudarlo, pero hace lo que no tiene que hacer. A veces lo sermonea, le forma lío, le reclama, trata de esconderle el licor, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que sí hay que tener presente, que lo primero es no tratar de hablar con la persona cuando está bajo el efecto del alcohol, cuando está intoxicado. Tiene que esperar que esté un momento de sobriedad para poder conversar con esa persona y hablarle sobre las posibilidades pues de tratamiento que hay, porque decirle pues que hay posibilidades de tratamiento de abuso de sustancias, de grupos de alcohólicos anónimos, o sea, que sí hay esperanza, que sí hay posibilidades, pero siempre hay que tener presente que la persona tiene que aceptar que tiene un problema, y que al final de cuentas es la persona la que tiene que buscar la ayuda. Si es un cónyuge, le puede decir, mira, yo estoy aquí para ayudarte, estoy aquí para apoyarte, pero realmente la responsabilidad de la recuperación es tuya. Entonces, no es fácil a veces llegar a ese punto, porque casi siempre se hace lo contrario de lo que se tiene que hacer. Ahora, delegado, desde el punto de vista de la política, ustedes luchan constantemente por los beneficios de la comunidad inmigrante latina en el área, en este caso, como delegado. ¿Cómo nos ven sus colegas, por ejemplo, cuando un sinnúmero de latinos están en corte y tienen casos por manejar bajo la influencia del alcohol? Bueno, ¿cómo entorpece esto, por ejemplo, el proceso de ustedes? Es muy difícil, porque, por ejemplo, el año pasado nosotros pasamos en el estado de Maryland una nueva ley que casi hace mandatorio
el Ignition Interlock, que es un sistema donde una persona que tiene uno de esos cargos, para poder encender su auto, tiene que soplar y enseñar que no está tomado, ¿verdad? Que no está ebrio. Entonces, uno de los problemas que yo tenía cuando estábamos discutiendo esta ley, la estábamos juntando en comité, era que, digamos, con latinos, bastantes inmigrantes, trabajan en trabajos de construcción, no tienen su propio auto. Ellos andan en autos de la compañía. Entonces, el momento que un cargo de esos cae y tienen que poner esa máquina en ese auto, la compañía lo va a dejar ir, porque no es algo que fiscalmente tiene sentido para una compañía, ¿verdad? El momento que ellos pierden su licencia, van a estar arriesgando andar manejando sin una licencia en un camión comercial. ¿Qué pasa si tienen un accidente? ¿Qué pasa? Entonces, estas compañías de construcción tienen ese riesgo. Entonces, cuando estábamos hablando sobre el impacto de estas leyes y los cambios, era muy difícil porque lo que la gente veía era, bueno, ¿cuántos casos hay con hispanos que están tomando, verdad? Entonces, cuando nosotros estamos tratando de proteger a nuestra comunidad, que estas leyes no los afecten negativamente, se hace difícil porque lo que ellos ven son números altos de latinos en el sistema judicial. Tenemos que hacer una breve pausa y ustedes están escuchando y viendo el programa de Línea Directa con un tema sumamente importante. Ya lo sabe, si usted no quiere terminar en la cárcel o deportado a su país de origen, simplemente no conduzca bajo la influencia del alcohol. Con esto nos vamos, regresamos en instantes. Hoy en Línea Directa estamos hablando de las graves consecuencias que trae manejar bajo la influencia del alcohol, sobre todo en medio de un ambiente político que busca deportar a millones de personas que no tienen documentos de estadía legal en el país. Saludamos de nuevo a nuestros invitados de hoy. Nos acompaña Nelídez Domínguez, terapista y consejera de la Clínica del Pueblo. También está con nosotros el abogado Iván Yacoub, experto en temas de inmigración, y el delegado Carlos Sánchez, quien representa el distrito 47B del condado de Prince George's en Maryland. Bueno, abogado, definitivamente ya vimos en el primer segmento que manejar bajo la influencia del alcohol, lo dijimos claramente, es una locura. Y esto trae serias consecuencias legales. No solamente, como lo decía también el IDES anteriormente, puede terminar una persona en el cementerio, sino ¿qué le puede suceder a una persona que no tiene documentos, que está en la cárcel, ser deportado? ¿Cuál es este proceso tan grave que tal vez como comunidad latina no hemos sido conscientes? Bueno, primero el tema de las fianzas, que es un tema sumamente importante para nuestra comunidad. Hoy por hoy las fianzas por una persona que tiene solamente un cargo de manejar ebrio es una fianza alta. El segundo es casi imposible tenerlo y el tercero es inexistente, obtener fianza. O sea, la persona va a hacer todo el procedimiento de deportaciones en la cárcel y ese procedimiento se puede demorar más de 6 meses, muchas veces 8 meses, 10 meses. Entonces, el tema de fianza se le complica mucho a la persona. Mientras tanto, obviamente, la familia tiene que hacer todo lo posible para pagar el alquiler, la hipoteca, la comida de los niños. O sea, es grave. Segundo, hay gente que tiene ciertas protecciones que simplemente va a perder esas protecciones con un tema de DWI, ¿no? Como la vez pasada con un TPS, el segundo DWI pierde el TPS y es algo que vemos muy, pero muy seguido. Tercero, lo que suele suceder muchas veces cuando la gente está tomando es que termina con casos de violencia doméstica, ¿no? Y con los casos de violencia doméstica también tiene consecuencias inmigratorias. Entonces, cuando uno ve todas las consecuencias que puede llegar a tener una persona, simplemente por agarrar la cerveza y pensar de que se puede controlar, uno dice, no, la verdad, hay que apoyarlo, ¿no? O sea, la persona de por sí no sé si es un criminal, sino que es una persona que tiene enfermedad y uno tiene que estar detrás de él y darle ese apoyo que necesita, o sea, ser solidario con la persona, que la familia está detrás y de esa manera lograr de que esas consecuencias tan graves que puede llegar a tener por levantar un par de cervezas no las tenga. Ahora, erróneamente, muchos miembros de nuestra comunidad piensan que de noche no hay tanto policía. O si me voy por esta vía, aquí no me voy a encontrar a nadie porque conozco el área. Los policías están atentos
de día y de noche. Explíquenos. Pero por supuesto, o sea, los policías están atentos cuando piensan de que va a haber más situaciones de manejar borrachos, ¿no? Entonces, por ejemplo, o sea, un día de Año Nuevo va a haber más policías porque se sabe que la gente va a tomar más. Un viernes por la noche va a haber mucho más policías que un viernes al mediodía, o sea, el policía está más que nada para proteger la comunidad y protege la comunidad cuando la gente está manejando borracha, ¿no? Entonces, por eso esa idea falsa de que un policía no va a estar de por noche es simplemente errónea, porque no tiene sentido, no tiene lógica. El policía va a estar ahí cuando la comunidad está en peligro. Ahora, delegado, en Maryland precisamente hemos conocido, y ha sido un caso muy famoso que dio a que se haga una nueva ley que se conoce como Noah's Law, la ley de Noah, porque un joven policía murió precisamente por una persona que estaba manejando bajo la influencia del alcohol, lo atropelló y murió. ¿Por qué no nos explica un poco sobre esta legislación? Sí, entonces en la sesión legislativa del 2016 se vino esa ley en frente de nosotros. Yo estoy en el comité judicial, entonces ese fue el comité que tuvo que ver la ley. Los padres de Noah y básicamente todos los departamentos de policía locales estaban en favor de esta ley. Y lo que hace la ley es que antes un abogado te podía decir, si te agarraban manejando borracho, te podía decir, mira, no soples en la máquina. Si no soplas, entonces no tienen un récord de a qué nivel estabas tomado y puede ser que te quiten la licencia por un tiempo. El latino, sabemos, él va a arriesgar eso y aunque no tenga su licencia, va a conducir, ¿verdad? Tomando el chance que no lo van a parar y encontrar que anda conduciendo sin licencia. Bueno, lo que esta nueva ley hace es que una persona, aunque no sople hoy, automáticamente le cae ese ignition interlock que mencioné más temprano. Entonces, no hay manera de correrse de eso. Y lo que este sistema hace es que si una persona está borracha y trata de encender su carro, no lo puede encender. Lo que hemos visto en estados donde han puesto leyes más agresivas con el ignition interlock es que ha bajado el número de casos de personas manejando borrachas y fatalidades que tienen que ver con esos casos también. Entonces, esta ley pasó unánime. Es algo que nos ha puesto a nosotros en el país, el estado de Maryland. Es uno de los 5 estados que tienen penales más grandes y con este sistema nosotros estamos casi al nivel número 1 en el país de tener ese sistema. Y ahora, en este caso en particular que desató la ley de Noah, como se conoce en el estado de Maryland, es un clarísimo ejemplo y que se demuestra cómo cualquier persona con documentos, sin documentos, ciudadana, manejar bajo la influencia del alcohol trae consecuencias que llevan a la muerte. Oh, sí, claro, y esa verdaderamente es la razón que esta ley pasó. Lo que nosotros no queremos, en el ejemplo de Noah, por ejemplo, ese era alguien que estaba en su segundo, ya había tenido un caso donde lo habían agarrado y tuvo su community service o pagó su fianza y lo que sea, y estaba otra vez conduciendo borracho. Entonces lo que vemos es que las leyes convencionales no paran a la gente, ¿verdad? Entonces lo que el ignition interlock hace es que cambia la manera en que la persona tiene que actuar, porque ese es el problema, que cuando esto sigue así, llega un momento que las leyes se meten más y más a donde vamos a empezar a parar cómo una persona funciona, ¿verdad? Ahora, precisamente, líderes, en la Clínica del Pueblo me imagino que ustedes tienen casos de personas precisamente con abuso de sustancias, en este caso como el alcohol. ¿Qué hacen ustedes en la Clínica del Pueblo? ¿Qué servicios ofrecen y cómo atraer a más personas que tienen este problema que atiendan una terapista o una persona ya a otro nivel? Sí, nosotros en la Clínica del Pueblo tenemos un programa que se llama Volver a Vivir, que es un programa de abuso de sustancias. Y no es curioso decir que la mayor parte de los pacientes que van es por problemas de DUI, o sea, que han estado manejando bajo efecto del alcohol. Solamente una minoría van por quizás violencia doméstica, pero sí la gran mayoría son casos de manejar bajo el efecto del alcohol. Y tenemos un programa, este programa es ambulatorio, es un programa que dependiendo, tiene 2 niveles, nivel 1 y el nivel 2, que va a depender de la intensidad del tratamiento.
Los que son nivel 1 van 2 veces a la semana, los que son nivel 2 van 3 veces a la semana. Allí se les da terapia de grupo, también se les da terapia individual. Y aparte de eso también hay otros servicios, porque sabemos que también el abuso de alcohol o de otras sustancias también hace que el paciente tenga otras conductas de riesgo. Entonces también se le da servicios de despistaje de SIDA también. Y por supuesto hoy día sabemos también que más del 70% de las personas con problemas de adicción tienen problemas de salud mental. Entonces, cuando detectamos que un paciente tiene problemas de salud mental, pues lo referimos a la terapista también de salud mental. La intención, pues, la misión de la Clínica del Pueblo es dar servicios a bajo costo a los más necesitados para tratar de contribuir, pues, a la salud de la comunidad latina. Y es un servicio de salud integral. Si el paciente también reporta algún tipo de enfermedad durante la evaluación, por ejemplo, en estos días tuvimos un caso de un paciente que admitimos por un problema de abuso de alcohol, pero detectamos también, él reportó de que tenía problemas de diabetes y problemas de tensión alta, y el paciente inmediatamente fue referido al servicio médico y fue evaluado también. Es decir, que brindamos un servicio de salud integral, no solamente lo del abuso de sustancias, sino también la parte de salud mental que acompaña a los problemas de adicción, y también la parte de salud médica como tal. Pues, esa es la buena noticia, Lides, que en el área tenemos organizaciones comunitarias como Clínica del Pueblo que ayudan precisamente no solamente a la persona que ha abusado de alguna sustancia, a su salud, sino también a sus familias, porque esto debe ser una tarea en conjunto. No solamente es problema de la persona que maneja bajo la influencia del alcohol, sino también la familia a su alrededor tiene un papel fundamental. Con esto nos vamos a una breve pausa y regresamos en instantes. Están viendo Línea Directa, no se vayan. Los accidentes y muertes causados por las personas que manejan bajo la influencia del alcohol no solamente son responsabilidad del borracho, sino también de quien está alrededor y facilita de alguna manera este comportamiento. Lides, precisamente comencemos a hablar en este segmento de eso, el rol de la familia, porque el borracho, y como lo mencionaba anteriormente, cuando está intoxicado no es consciente de lo que está sucediendo a su alrededor. Entonces, ¿cuál es el rol precisamente de quienes lo rodean? La institución, que es bien conocida, Alcohólicos Anónimos, tiene parte de su tratamiento también se llama Al-Anon. Al-Anon, esa área de Alcohólicos Anónimos, se encarga de darle ayuda a los familiares de los alcohólicos para saber cómo manejarlo, porque como dije en el segmento anterior, generalmente la persona, el alcoholismo es una enfermedad crónica, impacta primeramente el cerebro de la persona, y los familiares que están alrededor también se impactan con la enfermedad, pero muchas veces ignoran cómo manejar el caso. Allí les dan herramientas, en Al-Anon les dan herramientas de cómo manejarlo, y una de las cosas pues que se recomienda es no involucrarse en el sentido de tratar de apoyar al alcohólico en todas sus cosas, o sea, volverse un codependiente, pagar las cuentas por él, justificarlo ante el jefe, tratarlo como un niño, esconderle las bebidas. Esas son situaciones que realmente no, la familia piensa que lo está ayudando, pero realmente no lo está ayudando. Entonces, lo que sí se puede hacer es tratar de buscar, decirles pues de que hay programas de abuso de sustancias, que hay programas de Alcohólicos Anónimos, de que si hay ayuda, hay medicamentos, etcétera, que pueden ayudar a la persona a superar el problema del alcoholismo, y siempre servir de apoyo, pero nunca tratando de tomar la responsabilidad de la recuperación, porque finalmente la recuperación del alcohólico es algo individual. La familia puede estar allí para apoyarlo, pero es la persona la que tiene que asumir la responsabilidad de recuperarse. Ahora, abogado, ¿cuál sería su consejo? Ya hemos entendido las graves consecuencias económicas, legales, puede terminar una persona siendo deportada a su país de origen. ¿Qué le podría decir usted a una persona entonces que deciden que quiere seguir tomando o no siente que sea tan grave la consecuencia? ¿Qué le podría decir? Bueno, lamentablemente, o sea, la persona que está tomada no entra en razón. Mi consejo siempre es taxi, bicicleta,
los servicios de Uber, Lyft, bus, caminar, ¿no? O sea, pero no meterse en un auto con varios tragos encima, porque va a terminar mucho peor de cómo empezó la noche, ¿no? Si pensaba que tenía novia, bueno, después de estar en la cárcel capaz la novia se le va. Si pensó que la familia le va a apoyar, o sea, después de la quinta vez la familia puede ser que se dé por vencida, ¿no? Hay que pensar qué es lo importante en la vida y una vez que uno toma esa conciencia de eso, después tomar decisiones de acuerdo, ¿no? Pero obviamente la familia tiene que estar metida, apoyar a la persona de toda la manera posible para que la persona salga de este problema, pero cuando está tomado tiene que ser incondicional. Es levantarse de la cama, ir a la discoteca, pasar a buscar al individuo, llevarlo a la casa, porque mucho peor de lo que va a ser una pelea entre familias va a ser qué pasa si hay un accidente y muere otra persona o muere un individuo, ¿no? Eso es lo peor que puede llegar a suceder. Entonces la familia tiene que estar ahí incondicional. La persona también tiene que, ojalá entre en razón y decir, bueno, hay otras maneras de regresar a casa que no sea a través de la responsabilidad de subirse al auto, encender el auto, poner la llave en el auto y manejar a la casa, porque eso es lo peor que puede ser. Ahora, delegado, ¿cuál sería su mensaje, sobre todo para quienes rodean a la persona que constantemente maneja bajo la influencia del alcohol, madres, hermanas, primas, amigas? ¿Qué les podría decir? Hagan todo posible para tratar de prevenir esto. Una de las preocupaciones que tenemos es cómo afecta a los niños, ¿verdad? Estamos viendo en las escuelas el abuso no solo de alcohol, pero también de drogas. En el estado de Maryland tenemos un problema con drogas de prescripción que están siendo abusadas. Entonces esto es algo que tiene un efecto hasta más grande. Uno en decir, bueno, solo es mi papá o solo es mi tío, él es el único. No, porque hay niños en nuestras familias que también ven este ejemplo y piensan que eso está bien y van a seguir en esa misma calle, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que hacer todo posible porque el impacto que tiene una persona en la familia que hace esto es mucho más grande de solo esa persona. Con esto despedimos el programa de hoy. Muchísimas gracias a la terapista y consejera Elides Domínguez, al delegado Carlos Sánchez y al abogado Iván Yacoub por habernos acompañado en nuestro programa de Línea Directa. A ustedes en casa también, muchísimas gracias por habernos permitido entrar a sus hogares con este tema tan importante por su bienestar y el de sus familias. Ya lo saben, si no quieren poner en riesgo sus vidas, el de otras personas o ser deportados a sus países de origen, no conduzcan bajo la influencia del alcohol. Con este mensaje nos despedimos. Estuvo con ustedes Andrea Serralde en Línea Directa. Hasta la próxima.